los Estados Unidos anunció que va a aumentar la presencia militar en Medio Oriente, va a enviar entre 3 y 4 mil soldados más, de los 40,000 que ya tiene en la zona, ante la invasión o incursión de Israel en la zona del Líbano. Y esto es dramáticamente importante por todo lo que implica. Es lo mismo que está pasando con los muelles. O sea, aquí a un mes de las elecciones, a 34 días de las elecciones, 35 días de las elecciones, todo es político. Y que Benjamin Netanyahu haya seguido por la libre, a pesar de que Estados Unidos le ha pedido que no haga un aumento, una escalada en esto, muestra una realidad política que él sabe lo que está haciendo. By the way, el Likud acaba de salir en las encuestas que pudiera ganar por primera vez en las elecciones en mucho tiempo solo, sin una coalición, o por lo menos que es el más apoyado, el más apoyo que tiene actualmente para poder formar un nuevo gobierno. Así que nuevas elecciones en Israel implicaría que el Likud, el partido de Benjamin Netanyahu, ganaría las elecciones. Y hay que decir que la bofetada que le están dando a Estados Unidos en este momento, en este tema, es extremadamente importante. De hecho, ayer el secretario de Defensa decía que ellos están listos para una guerra, un full war, o esa no fue la frase que usaron, pero básicamente algo parecido a eso. Es como una guerra total, porque hay los elementos para una guerra entre Irán e Israel que no se está dando directamente. Sabemos por qué, y lo hemos discutido antes, pero es evidente que Israel se está desconectando del Partido Demócrata y está diciendo: yo estoy por lo mío, yo estoy bregando mis cosas. Políticamente hablando, Estados Unidos tiene unas implicaciones, pero para no hacer la conversación estadounidense céntrica o americocéntrica, hablemos de lo que está pasando allí. Hezbollah, esta organización considerada terrorista, empezaron unos ataques. Ellos envían misiles y cohetes continuamente contra Israel. Israel igualmente, o sea, esta confrontación lleva décadas, por no decir, sin duda ha aumentado recientemente. Irán sigue apoyándolo. Profesor, esto va a escalar, como tú habías dicho, a convertirse en un conflicto regional. ¿Cuán regional? ¿Cuánto más grande se espera que siga haciendo esto, siendo que Estados Unidos está enviando, además de los 40,000 soldados, ahora hasta 4,000 más? Yo creo que el conflicto regional viene por un tranque diplomático que provoca esto. Uno de los asuntos que no se estaba discutiendo mucho cuando empezó el asedio por parte de Israel a Gaza era un proceso de negociación y normalización de relaciones entre Israel y el mundo árabe. Y curiosamente, a lo largo del conflicto, muchos países que han públicamente delatado a Israel todavía sostuvieron muchas relaciones comerciales y diplomáticas con el mismo, dígase Egipto, Arabia Saudita, la misma Jordania. Y a consecuencia de eso, Israel sabía que las tenía seguras, de que tenía un conflicto doméstico que ellos podían mercadear como una causa de defensa, pero que no iba a provocar un tranque diplomático con los países que le rodeaban. Ahora, con la ocupación e invasión del sur del Líbano, que yo creo que es algo que es inminente, no solamente Bueno, el ya lanzamiento básicamente te de ocurrió. misiles, Ya, claro. ya has cruzado la frontera, así que... Exactamente. En ese sentido, eso pone un tranque en las relaciones diplomáticas que Israel tiene con los países árabes. Y eso, a pesar de que se muestra como un acto agresivo en contra de uno de los grupos paramilitares que responde Irán, dígase Hezbollah, es algo que yo creo que Irán tuvo calculado, porque Irán, uno de los grandes temores que tenía era que Israel lograra normalizar relaciones con los países Ok, árabes que lo da un rodeaban. segundo, porque tú acabas de decir un montón de información como profesor que eres, pero mucha de nuestra audiencia no necesariamente domina el tema. Primero, ¿qué son relaciones diplomáticas? O sea, Ujú. los países no se hablan, literalmente, no se hablan unos a otros si no tienen una relación. O sea, a todos nos pasa que gente nos envía mensajes por proxy. Los países, por ejemplo, cuando se normalizó la relación con Cuba y Estados Unidos, el Vaticano intervino, porque no se hablaban directamente, sino que los suizos y el Vaticano, el Estado Vaticano y la Embajada Ujú. Suiza intervinieron para que se hablaran por acá, back channels, se conocen eso, ¿no? Canales oscuros o confidenciales. Así que Israel no tiene relaciones formales con sus vecinos, con algunos de sus vecinos países árabes. Eso estaba llegando a formalizarse, o sea, iba a decir, iba a tener una relación formal, comercial,
con estos otros países y diplomática política. Yo diría que ya tienen gran parte de relaciones que podríamos considerar formales, ¿verdad? Lo único que no eran tan anunciadas. Muchas de las relaciones, ¿verdad? Que Israel ya sostenía con los países árabes, podríamos considerarlas formales. El problema es que no eran altamente anunciados porque dentro de la narrativa política doméstica de estos países está la causa, ¿verdad?, de que Israel es el opresor de un pueblo hermano de ellos, llámase los palestinos. Así que el gobierno de Arabia Saudita, pues por razones de apoyo doméstico, no es que estaba promocionando públicamente por ahí que sostenían la relación más significativa farmacéutica y tecnológica con el país que ellos públicamente dicen que es su adversario. Bueno, lo que pasa con Venezuela y Estados Unidos, que no, eso es el diablo si fue Satanás, pero vende petróleo. No, sin duda alguna. Dame gasolina. A través de los mismos back channels, pues se sostiene un tipo de relación comercial entre Rusia y Estados Unidos también. Es decir, que tenemos que tener cuidado al evaluar estas situaciones. O sea, que todas esas películas de espionaje de la Unión Soviética y Estados Unidos donde habían comunicaciones, pero o sea, eso era verdad. Sí, sin duda alguna. O sea, eso se hablan, eso es embuste de que no hay canales formales. La presencia de medios en masa Adolfo acaba de tirar el café, un desastre a los Hezbollah. Ajá. La presencia de los medios en masa y la importancia que los países le han dado a cómo es que sus pueblos perciben, ¿verdad?, la legitimidad de su gobernanza, provoca este tipo de disonancia cuando ellos hablan públicamente de una forma y regan un tipo de narrativa ritualista, pero después, a nivel de política internacional, tienden a obrar de forma bien diferente. Y por eso vamos a ver muchos países que a nivel de discurso público se odian, como los que ha mencionado, pero a nivel de función internacional está en un estado perpetuo de cooperación. Y ese era el caso de Israel con muchos países árabes. Ahora, lo que es importante decir Irán no quería eso. Irán no quería eso. Irán, no Irak. Irán decía, no, como tú vas a normalizar tus relaciones con los países árabes. Claro, porque Irán se estaba postrando como el defensor, no del mundo árabe, porque no son árabes propiamente, sino del mundo, ¿verdad?, musulmán, en contra de lo que ellos perciben hacer un acto colonial occidental, que es Israel, ¿verdad? Y al ellos ver que se estaba normalizando la relación, pues hubo una serie de problemas, ¿verdad? Y mucha gente lo que apunta es que los puntos de ataque de Hamas y Hezbollah en gran parte se movilizan por parte de Irán para lograr eso, sin desacreditar la centuria casi ya de opresión política, sin duda alguna, a los palestinos. Pero lo que sí ocurre es que al Israel tomar la decisión de invadir a Líbano, ese prospecto de cooperación con los países que le rodeaban, que es algo con lo cual Israel contaba, disminuye sustancialmente porque el Líbano es uno de los países más importantes en términos de la mediación comercial y política en la región. El Líbano es un país bien peculiar, para aquellos que no saben, pues tiene un montón de religiones y para formar gobierno llegan a acuerdos entre todos para que los coptos, en fin, cristianos, musulmanes y diferentes grupos religiosos y étnicos logren en una concordancia sentarse a dialogar y formar gobierno. Y es un país que siempre ha tenido esta, ¿verdad? Porque decían el primo pequeño de Siria, pero realmente en la práctica Siria está en la situación interna que tiene, sí. Es un sistema gubernamental que se llama consociacionalismo. Y es como pensar que de guiar de San Juan a Caguas, de la nada nos topamos con dos sistemas jurídicos diferentes a base de religión. Curiosamente, cuando yo estuve por allá, recuerdo haber tenido un incidente donde compramos en Beirut una hamburguesa en McDonald's que tenía tocineta, pero se nos dio el recordatorio de que si la íbamos a llevar a la casa, que no la guiáramos a la sección suní del país, porque ahí pues no se podía consumir cerdo, ¿verdad? Así que es un ejemplo bobo, pero para que sepamos. O sea, cada vez que tú querías comer bacon, tenías que cruzar la frontera. Exactamente, sí, tenías que ir, es bien interesante. En el Distrito Federado de Caguas. Interesante, no, horrible. Y también sabe un fenómeno. O sea, eso los judíos tampoco comen cerdo. De que si querías tener, ¿verdad?, un matrimonio interreligioso, es decir, no necesariamente entre las personas de tu religión, pues tú tenías que ir a algunas áreas más seculares que principalmente estaban en Beirut. Pero todo esto caso aparte. Creo que es interesante notar esto con el ejemplo de Puerto Rico, como es que es bien normal a nivel internacional la idea de gobiernos por coalición, coaliciones de oposición, alianzas en contra de un partido principal, versus el sistema americano, pues siempre nos hemos trancado en la idea de partido inscrito, pero eso figura dentro de la fórmula de por qué están presentes estos grupos como Hezbollah.
y es porque muchos de estos grupos, cuando son excluidos de una coalición y saben que están trancados políticamente, recurren a convocar poder internacional para ayudarlos a obtener poder. Y en el caso del sur del Líbano, que había una minoría chiita, ellos no lograron trancar con ninguna coalición, lo excluían de un montón de fórmulas, y ¿qué es lo que ellos hacen a mediados del siglo pasado? Pues convocan la asistencia del país chiita predilecto y también de los al-Assad en Siria, para la formación de lo que eventualmente iba a ser Hezbollah, que empezó como un partido político y luego se militarizó a través de los conflictos civiles. Y que surge en gran medida luego de que Israel también había tenido una incursión militar. Es correcto. Y eso, pues, este grupo que no tiene ningún poder en Líbano, pues dice, pues, ¿cómo yo consigo poder? Bueno, pues, se unieron a Irán y y todo el mundo sabe que con bazucas y misiles todo el mundo coge poder. De constar que los otros grupos hicieron cosas similares. Por ejemplo, los suní convocaron la asistencia de Jordania, Arabia Saudita, para la conciliación de esa cosa que se llamaba la Gran Arabia. Los coptos, los maronitas en Líbano convocaron la asistencia a los franceses, que eran la potencia colonial del área. Y eso es un fenómeno que llaman porosidad, ¿verdad? Que tiene unas fronteras políticas donde muchos países logran compenetrar las dinámicas internas a través de juegos de influencia. Y yo creo que Irán tenía ese sistema que hemos discutido ahora, calculado en cuanto a la presión que estaba utilizando para financiar a Hezbollah, porque sabía que si de alguna forma u otra lográbamos que Israel atacara a un país soberano como Líbano, pues íbamos a excluir de la fórmula los prospectos de cooperación comercial y política que el mundo árabe tiene con Israel, logrando aislarlo diplomáticamente más de lo que ha logrado aislarse a sí mismo con las narrativas internacionales que ha difundido y eso. ¿Se acabará entonces la incursión en Líbano para solamente intervenir en la parte donde el sur, básicamente donde está Hezbollah, o realmente esto ya cambia el juego? La incursión en el presente ya se extendió a Beirut en el sentido de bombardeo y todas estas cosas. Sí, pero supuestamente bombardeo estratégico, ¿verdad? Digo esto, no hay tal cosa como bombardeo estratégico, pero... La cosa es que el gobierno actual de Líbano, uno que se radica sobre la idea de que ellos van a ser los militantes que defienden al país. Y yo creo que si ellos quieren ganar la próxima elección y si quieren sostener la soberanía de su país, posiblemente la acción que van a tomar es hacer un frente unido para luchar contra Israel. No creo que va a llegar al punto de una declaración de guerra, porque yo creo que eso es un artificio obsoleto de las relaciones internacionales que ya no se está viendo, pero ciertamente yo creo que el Líbano va a empujar y va a convocar la asistencia de Siria en ese aspecto. Y Siria posiblemente sin éxito va a convocar la asistencia de otros países en el área, pero sin duda alguna esto no se queda con sencillamente Israel ocupando y securitizando el sur de Líbano. Esto se va a extender a un conflicto con el Estado libanés. Adolfo, ¿tienes algún comentario o pregunta? La pregunta sería, una vez se extienda con el Estado, ¿cuáles serían los muchachos que se le van a hacer entonces coro a ese asunto, que entonces sí puede expandir de alguna forma el todos contra Israel? Sí, en cuanto a los estados que podemos ver que estarían aliados, ¿verdad? Sin duda alguna, sabemos que una Siria se va a involucrar. Siria históricamente ha estado involucrada en todos los asuntos del Líbano y viceversa. Irán naturalmente se va a comenzar a cantar como el aliado de la soberanía libanesa, a pesar de que no es un país propiamente chiita. Las personas que pudieran ser decisivas, los países que pudieran ser decisivos, con los cuales hay un gran grado de incertidumbre, son Irak y Arabia Saudita y Egipto. Y es porque esos tres países son los ejemplos que les discutí ahorita de los que tenemos la narrativa pública anti-Israel, pero todavía nuestra economía en gran parte depende de cooperación con Israel o cooperación con Estados Unidos y sus aliados. Y por esa razón, profesor, es que Estados Unidos tiene una posición casi no de confrontación, pero sí de no aplaudirle a Israel lo que está sucediendo allí, por esos tres personajes que acaba de mencionar, Irak, Arabia Saudita, que ha sido prácticamente algunas veces aliados tácticos también de Estados Unidos. Ya está jugando para los dos lados. Arabia lleva rato jugando para los dos lados. Me parece que en efecto la presencia militar estadounidense en el área no responde a un deseo de intervenir en defensa ni de Líbano ni de los palestinos. Creo que es una presencia militar dada para coercionar a esos países indecisos a que se recuerden de cuál es el bando que deberían tomar, ¿verdad? O sea, que me parece que esa presencia militar reforzada está más bien dirigida a atender posibles cambios de política internacional en Egipto, en Siria, en Irak y en Arabia Saudita. Deterrence, entonces.
Deterrence, exactamente. Sin contar, obviamente, de que habrán un sinnúmero de operaciones clandestinas ocurriendo en todo esto, ¿verdad? Pero, y una pregunta, ¿y qué quiere Irán? Irán lo que quiere, Irán tiene una genuina meta de desplazar los intereses occidentales comerciales, dígase los de Europa y Estados Unidos, en el Medio Oriente. Y para hacerlo, pues ha adoptado la narrativa de anti los países aliados de él, dígase Israel. No es un poco lo que está pasando con Corea del Sur y Corea del Norte. Corea del Norte dice, pues si no bombardeo, nadie me hace caso. Pues Irán está en esas de que ellos tienen, porque es un país bastante desarrollado, contrario a lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Y acá en Occidente vemos a Irán como este país retrógrada. Eso es más Arabia Saudita, pero eso no viene al caso ahora, que están cambiando ahora, ¿verdad? Pero es un país con universidades reconocidas, científicos reconocidos, con mujeres, ¿verdad? En las esferas políticas, en las esferas económicas, estudiando, etcétera. No llegan obviamente al nivel de un país liberal progresista, pero ciertamente tampoco es una economía de medioevo a lo Norcorea. Claro, en el caso de Irán no creo que la meta sea tan ritualista, ¿verdad? Yo creo que Corea del Norte en gran parte opera bajo el eslabón de influencia de China y más bien hace esto pues para hacerse valer en las esferas. Pero Irán yo creo que tiene una genuina meta de ocupación de los espacios políticos y económicos del Medio Oriente. Y a consecuencia de eso ha identificado como su adversario desde la Revolución Islámica de Irán, ¿verdad? Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Canadá, y ha buscado desplazar eso. Igual para Israel. Exactamente, y a consecuencia de eso, una de las cosas que cae bajo el umbral de esa influencia es Israel, y también esto provoca una gran pregunta. En el caso de que Israel, como estamos viendo ahora mismo, decida salirse del bolsillo estadounidense y siga retando estos mandatos de Occidente, ¿continuará siendo el mismo objetivo de ataque intensa por parte de Irán? Eso quizás es un cálculo que el aparato de inteligencia y de seguridad de Israel está haciendo, que quizás todos los ataques que están recibiendo vienen no por ellos ser ellos, aunque hay un gran problema en cuanto a su política militar, sino también por con quienes se asocian. Así que todos estos aspectos pues entran en esta conflusión de posibles intereses que al momento no sabemos predecir muy bien. Pero sí sabemos que Irán tiene calculado tres cositas de las que hemos discutido. Número uno, que Líbano es un estado decisional en las relaciones del Medio Oriente y que el ataque de Israel a Líbano pues supone una aislación diplomática que les puede ser conveniente. Número dos, que Israel está perdiendo apoyo de Occidente, aunque sea a nivel político, no necesariamente financiero. Y número tres, que los países decisivos para el control del área, dígase Egipto, Arabia Saudita, Irak y Siria, es posible que con todas estas brechas ellos puedan echárselo en el bolsillo. Lo veremos. Y obviamente a 35 días de las elecciones, 34 días de las elecciones, todo es político. O sea, y todo se está moviendo hacia cómo yo controlo una narrativa política. Y obviamente este será tema de seguro esta noche en el debate a la vicepresidenta de Estados Unidos. Y eventualmente será el debate, ¿verdad? Y la conversación en Estados Unidos. Esta conversación es una conversación donde el Partido Republicano está clear cut, somos pro-Israel, y el Partido Demócrata tiene un problema. Y en Michigan ayer, y termino con esto, una representante demócrata muy prestigiosa dice que Kamala Harris, a pesar de que sale arriba en las encuestas, ella dice que en las encuestas internas de ella está underwater porque Donald Trump, mucha gente no dice abiertamente que están con él, pero en la práctica están con él y que Michigan, por tanto, puede ser totalmente decisivo. Si Kamala Harris no gana Michigan y Pensilvania, las probabilidades de ganar básicamente son ninguna, por no decir casi ninguna, ¿verdad? Muchas gracias, profesor, como siempre. Gracias.